Buenas noches a todos y cada uno de los que están ahorita uniéndose al programa Ondas de Vida. Sean bendecidos por nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Es un gusto tenerlos nuevamente una noche más aquí en su programa Impactando el Reino de Dios. Hoy estamos muy emocionados por, pues vamos iniciando un mes, ¿verdad? Amén. Entonces, eso es de agradecer a Dios. Amén. Estamos muy contentos por eso. Y también porque tenemos ahorita, los vamos a presentar a unos invitados muy especiales. Saludos a todos los que ahorita van de camino a sus casas, los que van en el auto, los que están escuchando en la radio, los que están en la página de Facebook. Reciban un caluroso abrazo de aquí de parte de todos los que estamos ahorita en cabina haciendo el programa de Impactando el Reino. Amén. Antes de presentar a nuestros invitados especiales y el tema, me gustaría que si usted tiene una petición, tiene algún testimonio que nos quiera contar a través de la llamada de aquí de los teléfonos de Onda de Vida, les vamos a compartir el teléfono. Es 5911-07-1440, extensión 537. Te lo vuelvo a repetir por si usted lo está ahí anotando, lo está escuchando. 5911-07-1440, extensión 537. Y también nos puede escuchar en las diferentes redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como Casa de Oración Yo Soy el Buen Pastor. Así nos puede encontrar. Es la casa donde pertenecemos aquí los integrantes de Impactando el Reino. Y bueno, ya dado estos anuncios, quiero presentar y tenemos el gusto de tener aquí al pastor Roberto Rojas de la iglesia Ciudades de Refugio. Estamos Amén, muy felices y también a mi hermano José, ¿verdad? José. Bienvenidos. Sí. Bienvenidos, hermanos. Qué gusto tenerlos aquí. Muchas gracias, buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes otra vez. Ya nos sentimos en casa, en confianza. Bueno, ya hasta me dejaron aquí la cabecera de la mesa. Ya tomo confianza, ¿no? En casa. Y es un gusto siempre poder compartir algo que Dios nos da. No podemos dar lo que no tenemos. Amén. Pero Dios es tan bueno que siempre nos da algo para compartir. El Señor decía que no nos preocupáramos de lo que íbamos a decir incluso, ¿verdad? Porque su Espíritu nos da la palabra. Amén. Y de eso se trata hoy, hablando de impactar el reino. Estábamos comentando hace unos días la importancia de la fraternidad de la iglesia. Yo estoy agradecido con Dios por la iglesia que ahora me ha recibido, Ciudades de Refugio, con el pastor Armando, su esposa. Les mandamos un saludo, no pudieron estar acá, pero seguramente nos están viendo. Ya en otra visita estaremos más con ellos y con más hermanos. Le mandamos un saludo a Iván también, que no pudo estar, pero a su familia también, mi esposa también está en casa, pero agradecidos sobre todo de que llegamos a esta iglesia que hace una dinámica de caridad, de bondad con la gente necesitada, que es parte del ministerio que el Señor Jesús se puede decir que Él inauguró, porque cuando Él viene, pues llega a hablar con los necesitados, los menesterosos, con los que eran de una reputación no muy buena. Le decían que se sentaba con los ladrones y prostitutas, sí, ¿no? Y dice, pues, por ellos vine, ¿no? O sea, por los enfermos, el que está sano, pues no necesita médico. Claro. Entonces, él dijo, vine a rescatar lo que se había perdido. Amén. Y la esencia del evangelio en todos lados parte de la intimidad con Jesús. El Señor Jesús desarrolló y generó una intimidad con los discípulos estando sentado a la mesa con ellos. Porque no es lo mismo platicar en la mesa que en el camino por teléfono, ¿no? Más cuando hay comida en la mesa, ¿no? Termina uno de comer y pasa que pues, viene la sobremesa, sí, y ahí es donde se sueltan todos los temas, ¿no? Sí. Eso hacía el Señor Jesús. Amén. Entonces,
Cuando hablamos del reino, de impactar el reino en la iglesia donde estamos, todos los que somos creyentes, debemos considerar algo importante. Tenemos el reino de los cielos, que es un reino que ya ha llegado a nosotros a través del conocimiento del Señor Jesús. Es un reino ya llegado, es un reino anhelado también, pero sobre todo es un reino establecido. Y esto tiene que ver con gobernabilidad. El Señor es el que reina y nosotros somos sus súbditos. Amén. Somos los que obedecemos. Y de ahí pues vienen varias facetas en la trayectoria de todo cristiano, ¿no? Porque primero es creyente. O sea, lo primero que hace es creer. Del mundo viene a la fe. Amén. Pero de ahí se convierte en un discípulo. Y eso ya le da una mejor categoría espiritualmente hablando, ¿no? Así es, ya sube de nivel. Ya subió de nivel. Lo que hace el discípulo es que acompaña al Señor, pero obedece también. Claro. Desarrolla obediencia. Y del discípulo, pues se convierte en siervo. Y ya el siervo ya está comprometido con Dios. Amén. Por eso, a veces en las iglesias vemos gente que dice, falta mucho a la iglesia, viene cada mes. Digo, yo en mis años de cristiano, pues digo, a mí, yo pasé por ahí también, ¿no? Pero ya viendo, ya como pastor, tengo más de 15 años como pastor en iglesias donde he estado sirviendo a Dios, veíamos ese proceso, ¿no? Con la gente. Oye, casi no viene, o vienen cuando tienen problemas nada más. ¿Qué pasa? No son constantes. No son constantes porque no están comprometidos. Y ese a veces es el dolor de cabeza del pastor, ¿no? Que, oye, pues la gente no es constante. Es porque están todavía en el nivel de creyente. Amén. No, o sea, nada más simpatizan con la fe, simpatizan con el evangelio, pero no se han convertido. Y ya el discípulo, pues ese ya está estudiando la palabra, el discípulo ya ha desarrollado la obediencia a Dios y ya tiene un sentido más amplio de lo que es el evangelio. Ya está sentado con el maestro. Está sentado con el maestro. Aprendiendo. Tú lo llegaste a ver, ¿no? Sí, no se puede sentar con el maestro si no tiene obediencia. Claro. Así ¿no? es. Primero es, bien dice usted, pastor, primero es creyente. Sí. Y a veces allí todavía hay un nivel más bajo, ¿no? Que nada más es el simpatizante, que nada más va de vez en cuando a la iglesia cuando tiene algún problema y piensa ver al Señor como si fuera el mago de la lámpara maravillosa, ¿no? La froto y que me resuelva el problema, que me conceda mi deseo, ¿no? Pero todos sabemos que con el Señor no es así. Con el Señor tenemos que establecer un compromiso, exactamente. Mientras nosotros no establezcamos un compromiso con el Señor, no es que el Señor sea malo, pero es como nosotros como padres terrenales, ¿no? Si mi hijo tiene el compromiso de estudiar, bueno, pues entonces yo le voy a proveer todo para que él pueda estudiar, ¿no? Y es lo mismo con el Padre Celestial. Si yo no establezco un compromiso con él, pues no me puedo sentar a la mesa con él a disfrutar de ese reino que él tiene para nosotros y que dice la palabra que ya está entre nosotros, ¿verdad? Entonces depende de cada uno de nosotros disfrutar de ese reino, ¿sí? Y ya entonces posteriormente poder llegar a ser discípulos y después siervos. Si no llegamos a ser discípulos, pues mucho menos vamos a poder llegar a ser siervos, ¿verdad? Entonces, no, nos quedamos atorados ahí. Así es. Fíjense que hace unas semanas tuvimos la oportunidad de visitar, tenemos la oportunidad de visitar los hogares allá en Casa de Oración y justamente sacábamos un poquito este tema, ¿no? Y yo hacía una comparación con como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Y también lo veía como una relación, como un noviazgo, ¿no? Tiene que ser recíproco, tiene que ser correspondido, ¿no? No solamente, los que tienen pareja, ¿no? Sí. Están buscando el beneficio, ¿no? Sino que también aportas, ¿no? Y sacamos el tema de la adoración, ¿no? La adoración es una respuesta que Dios espera de su creación, ¿no? Entonces pues sí, tiene que ser mutuo entre ambos, ¿verdad? Así es. Es una relación que se establece. Claro.
A veces no queremos establecer la relación porque no nos queremos comprometer más. No queremos meternos más porque sabemos lo que implica. El comprometerte con Dios implica sacrificio. Amén. Y lo primero es que el Señor no te obliga a nada, Él te lleva a renunciar a lo que no te sirve para estar con Él. Y no es imposición, más bien es por amor. Porque Él nos ama y nos prepara para estar aptos. Y eso es lo que tristemente hoy en día muchas iglesias han adolecido, porque se han llenado de actividades o se han llenado de ese activismo y hacen a un lado la comunión con Dios, la intimidad con Dios. Hay gente que se preocupa más por el cargo que por la intimidad. Y hemos visto ejemplos, ¿no? Mucho en las redes que ponen ahí el ejemplo de Lázaro, ¿no? Que él no tenía ningún cargo, pero era amigo de Jesús. Y eso era más importante que cualquier cargo. Entonces, ¿cómo llegamos a establecer esa amistad? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que conocemos a alguien, pero para que sea amigo, requiere de un proceso. Sí. Una relación de amistad no se basa en algo más puro que no sea el amor desinteresado. Así es. Y el sacrificio, porque también es un amor sacrificial. Por eso dice la Biblia que ama más el amigo que el hermano, ¿no? Y hasta dices como un hermano en tiempo de angustia. Entonces hay una gran diferencia. Y cuando entendemos esa parte de la intimidad con el Señor, pues crecemos. Porque entonces, como decías tú, la adoración que yo le doy a Dios es mi respuesta. La oración que le doy a Dios. Usted ha de ver, hermana, cómo hay gente que no le gusta orar. Claro, sí. Sí, curiosamente, Sí, ¿no? o que se terminan las palabras, pero yo creo que es esa no comunión con Él, el no conocerle a Él, porque yo creo que cuando tú empiezas a tener esa comunión, ese contacto, ¿no? Lo vemos en lo natural, pero lo llevamos hoy a Dios, no se acaban las palabras, sino al contrario. Creo que hay muchas cosas que decirle, ¿verdad? Y que, como dice, entregarle al Señor, pero también recibimos de Él, igual esa correspondencia de Dios hacia un hijo, hacia un siervo fiel, hacia un discípulo, ¿verdad? Que quiere aprender, que quiere seguir conociendo y aprendiendo de Él, ¿no? ¿Cuál es lo que le agrada? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es como debemos conducirnos nosotros como siervos? Que ciertamente llevamos responsabilidades. Y eso es a lo que a veces como que nos queremos huir, ¿verdad? Porque no, hasta aquí. Y damos hasta un cierto... ponemos límites. Claro que sí. Ese es el problema. Y todo esto parte, algo que decía usted, de que se acaban las palabras, ¿no? Y ya no hay argumentos para orar y se vuelve hasta, llega a ser, si no tedioso, la oración nunca va a ser tediosa, llega a ser ocioso, porque ya no tiene efecto. ¿Por qué? Ese es el resultado, pero ¿por qué nos faltan a veces palabras? Porque realmente a lo mejor no estamos enamorados. Debemos estar enamorados del Señor. ¿Qué pasa si nos acordamos cuando andábamos de novios, ¿no? Y que no existían los celulares. Digo, yo soy de esa generación. No, yo también. Del teléfono en la noche, ¿no? Y veías a la novia y llegabas a la casa y te aventabas 3 horas en el teléfono. Y hable. ¿Por qué? Porque había un enamoramiento. No se acaba la conversación. Y nos regañaban nuestros padres porque el recibo llegaba bien caro. Y hoy no nos preocupa eso. Es interesante el poder estar conscientes de que la verdad de la palabra, la verdad del evangelio, no es para visitarla nada más, es para habitar en ella. Debemos vivir ahí. Pero muchos nomás pasan de visita. Entonces su vida no está transformada. Por eso le decía, hay muchos cristianos convencidos de Cristo, de la gracia, del amor, del sacrificio en la cruz, pero no se han convertido. Convencidos, pero no convertidos. Falta el nuevo nacimiento. Entonces, el discípulo ya
ya pasando su etapa llega a ser siervo, pero de siervo pasa a ser hijo. Y ya eso, ya. No, ya. Pero muchos se quieren brincar del creyente al hijo. Todos somos hijos los que hemos recibido, Amén. los que hemos creído. Amén. Pero ya vivir y gozar de los beneficios de un hijo es otro nivel. Sí, así es, porque el hijo permanece en la casa. Claro. Para siempre. Y goza de los bienes de la casa. Los bienes de la casa, exactamente. Y eso es lo que a veces nos cuesta trabajo asimilar. Sí. Porque cuando decimos compromiso con el Señor, a veces lo primero que pensamos es que ya no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro, no voy a poder hacer aquello. Cuando el Señor no nos prohíbe nada, no nos evita nada, pero la palabra de Dios, todo lo puedo hacer, pero no todo me es lícito, ¿verdad? O sea, claro, no todo es lícito. Esa es la parte, yo creo, complicada, que no alcanzamos a asimilar completamente. Y entonces el compromiso, pues lo vamos haciendo a un lado. Lo vamos haciendo a un lado y nos conformamos con asistir a la iglesia, con irnos a sentar 2 horas. Ya cumplí y eso es todo. Y no pasamos de creyentes. Y es que pasa también, hay un efecto de esto y un reflejo en las conductas. Así es. Hay muchos creyentes, y a lo mejor me oigo muy violento con esto, pero hay muchos creyentes que están haciendo la obra, que están sirviendo en algún lado y, o sea, no han pasado el proceso. Entonces se llega a ser un problema. ¿Por qué? Porque ves que la obra no prevalece, porque realmente no fue procesada la persona, se brincó. Ahora, ya cuando uno pasó todas las etapas y ya está en esa comunión íntima con Dios, es porque ya entendió la gracia y el amor de Dios. Entonces su trato, su convivencia con los demás se basa en la comunión, porque somos una comunidad. Entonces, es como, leo rápido lo que dice Hechos 2:44, que dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y dice el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los distribuían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, esto es tremendo porque es algo que todos lo sabemos de memoria. Amén. Decían, ay, la iglesia de hecho, ¿no? Pero realmente se ha olvidado esa parte. Ya no vemos a la persona como el prójimo. Y ese es otro punto también. Porque cuando el Señor le dice a los discípulos que haga la obra del otro, no, pues yo ya hice esto, pues ama a tu prójimo, ¿no? Y el otro dice, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor le da la parábola del buen samaritano. Entonces, el que tuvo misericordia, el que hizo conforme a la gracia de Dios, conforme a la caridad de Dios, ese es mi prójimo. Entonces, no todos son prójimos. Sí. Está tremendo, ¿no? Sí, será porque en este tiempo, en los últimos tiempos, dice que el amor de muchos se va a enfriar, ¿no? Y sí lo podemos ver de esa manera, que al final del día, como dice ahorita el pastor, somos esa comunidad, esa hermandad, esa familia, ¿no? Y tendríamos que hacer esa obra de misericordia. Claro. ¿No? Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está operando? El que solo pensemos en nosotros mismos. Ese es el punto. ¿Ibas a decir algo? Sí, adelante. Sí, lo que pasa es que, como decía usted, pastor, yo creo que no se ha entendido lo que es la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia? ¿Qué es la gracia en realidad? La gracia es el favor, ¿sí? Es la misericordia, la compasión. Es inclinarse hacia alguien que inspira compasión. Imagínense a nuestro Señor Jesucristo inclinándose hacia nosotros porque le inspiramos compasión. Claro. Y en ese momento fue cuando Él decide obedecer al Padre, porque Él oró y dijo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Entonces, esa es la gracia y eso es lo que yo creo que nos falta por comprender a muchas personas, ¿no? Inclusive gente, como dice el pastor, que está sirviendo en la iglesia.
y que no tiene esa compasión, ¿no? A mí me ha tocado iglesias donde llega gente indigente y dicen, sí, pásate, pero siéntate hasta allá para que no molestes a los hermanos. Y ahí ya no hay gracia. Así ya no hay gracia. Claro que sí. Yo creo que debemos, nosotros como hermanos mayores y también los que ahorita nos están escuchando, ¿no? Que ahorita estas vendas están siendo quitadas, ¿no? Y que ahora pues hay un entendimiento acerca de esta palabra. Debemos instruir a los hermanos que a lo mejor todavía no comprenden esta parte, ¿no? Que es algo tan importante, ¿no? Porque una comunidad, como decía aquí el pastor, pues tiene que hacer de ayuda, ¿no? Tiene que instruir, tiene que hacer fuerte, ¿no? La comunión entre todos. Pero bueno, vamos a hacer un corte muy rápido. Ahorita regresamos con este tema que es tan interesante y bueno, gracias a Dios también ya llegó el pastor Hansel que también nos va a aportar en este tema tan lindo, ¿verdad? Entonces, no se despegue del programa. Nos vemos en unos instantes. Llámenos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gusto es poder regresar aquí a su programa Impactando el Reino de Dios. Les recordamos, la línea telefónica está abierta por si alguien tiene alguna necesidad, alguna petición de oración, algún testimonio que quiera contarnos, ¿verdad? El día de hoy, 5911-07-1440, en la extensión 537. 5911-07-1440 en la extensión 537. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando a través de todas las redes sociales, a través de Facebook. Está nuestra hermana Marta Monroy, Dios me le bendiga. Mari Sabia, Dios le bendiga. Héctor Moreno, saludos desde Acapulco. Nos manda, es discípulo aquí del pastor, así es. Olga Rodríguez, Dios le bendiga. Marta Monroy, Cuauhtémoc San, Dios le bendiga. Dios me les bendiga a todos aquellos que nos están mirando a través de Facebook. También a todos los que nos están escuchando a través de Ondas de Vida 1440, la estación del pueblo de Dios. Dios me les bendiga grandemente. Hoy estamos tratando un tema muy importante que quiero entender. Venía escuchándolos, ¿verdad? Este tema muy importante que estamos hablando, cómo es la vida en la comunidad de la iglesia, dentro de la convivencia del cuerpo de Cristo, ¿verdad? La misma palabra de Dios nos habla que somos como un cuerpo, todos juntos, dice Romanos 12:4, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, así somos nosotros, somos ahora el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo de Cristo tiene funciones. Ahorita estábamos escuchando cómo es que Dios enlaza a los ministerios sin la necesidad de ver quién tiene más, quién tiene menos, quién es mejor y quién es peor. Nadie es mejor ni nadie es peor, sino que Dios tiene un lugar específico para cada uno, ¿no? Sí. Y Dios, ¿verdad? Nos lleva con una función específica. Yo quiero, cuando tomaba la palabra mi hermano, quiero preguntarle a mi hermano que nos explique cuál es la función que usted lleva dentro de la casa de Dios, porque es una labor muy importante. Dentro de la casa de Dios ya tengo varios años como maestro de discipulado. Como maestro de discipulado es lo que estoy haciendo ahorita y bueno, pues este domingo, por gracia de Dios, porque la verdad es gracia de Dios, pude predicar en el servicio. Pues, gloria a Dios. Y con esto yo me doy cuenta que el Señor nos va llevando a más. Amén. Conforme nosotros somos obedientes, el Señor nos va llevando a más. Si no tenemos obediencia, no podemos llegar a más. Claro. Sí. Y una cosa que me ha gustado mucho es ser maestro de discipulado. Al principio decía, pero pues yo maestro, ¿cómo voy a ser maestro, no? Pero sí, la verdad es que Dios actúa cada que estoy preparando una clase. Claro. Él es el que habla, Él es el que me dice, Él es el que me instruye y me guía, ¿no? Porque si por mí fuera,
pues yo la regaría cada rato. Entonces, es ahorita la función principal es maestro de discipulado. Claro, esa función, ¿verdad? Porque yo, cuando Dios nos permitió conocernos, algo escuché yo acerca de eso y escuchaba, ¿verdad?, algo muy importante cuando llegaba la gente nueva a la iglesia, la consolidación, ese ministerio tan importante y también tan muy menos visto dentro de una congregación. Es el primer contacto que tiene un líder con una persona. Y bueno, la función ahí en ese ministerio de consolidación es darle la bienvenida al nuevo creyente y hacerlo sentir en casa. Claro. Sí, ahí yo tengo testimonios. Puedo decir un testimonio ahorita de un hombre que llegó y era prácticamente un indigente, acababa de salir del reclusorio, tenía que un mes. Y contaba él que él había estado en el reclusorio porque había matado a los que habían asesinado y violado a su hija. Entonces nosotros, pues platicando con él y decíamos, pero tiene que perdonar, hermano, porque él ya había recibido a Cristo y todo. Y decía, no los voy a perdonar y si los vuelvo a encontrar, los vuelvo a matar. Yo creo que aquí se refleja el amor de Dios porque a nosotros, a mi esposa y a mí que estábamos juntos en el ministerio, Dios nos puso en el corazón en ese momento decirle, hermano, permítame darle un abrazo. Lo abrazamos y eso fue lo que lo quebró. Empezó a llorar. Ahí se rompió todo y empezó a perdonar a estas personas, ¿no? Y bueno, pues el hermano se bautizó todo y bueno, pues podemos decir que por gracia del Señor, él está ahorita en la palabra del Señor. Gracias al Señor. Así es. Sí. Entonces, yo creo que todo lo que hagamos tiene que ser con el amor de Cristo. No podemos hacerlo con un amor terrenal, porque no es lo mismo el amor de Cristo que el amor terrenal, ¿no? Así es. El amor terrenal siempre condicionamos algo y el amor de Cristo no condiciona nada. Él lo dio todo por todos nosotros, sin pedir nada a cambio. Así es. Esa era la función que teníamos también en este ministerio de consolidación. Amén. Y bueno, pues les dábamos 5 pláticas, como los primeros pasos, y después pues ya los canalizábamos a un discipulado. Gloria. Y de ahí del discipulado el maestro los tenía que llevar hasta que fueran bautizados y darle seguimiento, pues. Amén. Que se siguieran congregando. No era soltarlos y bueno, pues ya. Ay, que Dios te ayude. Ay, que Dios te ayude, ¿no? Ay, camínale. Entonces, hasta de eso estábamos pendientes, ¿no? Claro. Si faltaba, no sé, 2 domingos, al tercero le llamábamos y ¿qué pasó, hermano? ¿Que está bien? ¿Tiene algún problema? ¿Le podemos ayudar en algo? Y Dios es el que mueve todo, ¿no? Y claro, el que pone en nuestros corazones a hacer las cosas. Sí, y cuánto amor tiene que haber en el corazón de los siervos de Dios. Así ¿no? Es. Porque es un amor que solamente, no quiero llamarle como amor al ministerio, pastor, sino un amor que viene de parte de Dios hacia el que yo no conozco. Así es. ¿No? Y cómo le abro, cómo Dios me mueve. Ahorita nos decía el hermano, cómo Dios te mueve, te impulsa a no decir ni una palabra, sino a través de un abrazo, a través de un saludo. Así es. ¿No? ¿Cómo es que dentro de la casa de Dios, pastor, usted puede ver este amor por esas almas, por el que no conozco? Sí, tiene que ser un amor que viene del corazón de Dios, primeramente al tuyo. Amén. Porque decíamos hace rato, no puedes dar lo que no tienes. Así es. Si has entendido la gracia y recibido el amor del Padre, ya hay un sentido de paternidad en tu vida. Entonces, el pastor se vuelve paternal con toda la gente. No puede haber un pastor que no sea paternal, porque a veces ahí nos metemos en muchos problemas. El pastor incluso no está ni para mandar, él no gobierna. Así es. Él está para cuidar el rebaño. Amén. Amén. O sea, y eso es lo que se ha malentendido. Amén. Pero entonces, si tengo el amor de Dios en mi vida, yo puedo amar a quien no conozco.
Hablábamos del prójimo hace Así ratito. es. ¿Quién es mi prójimo? Y nos damos cuenta que no todos son nuestro prójimo. No han entendido la gracia, no han entendido el amor. Pero si yo tengo el amor del Padre en mi vida, se va a reflejar primeramente en mi conducta, en mis palabras, en el trato. Todos fallamos, nadie es perfecto. Si yo cometo un error y si el otro se dice espiritual, dice la palabra que restaure en amor. Amén. A veces no se quiere hacer así. Pero volviendo al punto de que si yo tengo amor, puedo dar ese amor al que no conozco. Hemos visto aquí en Ciudades de Refugio mucha gente que lo único que necesita es un abrazo. A mí me pasó hace no mucho también, un varón así mal encarado y todo, y me pidió que orara por él. Me platicó rápido su pasado, que no fue nada agradable. Oré por él y yo en lo natural le dije, Dios te bendiga, le di un abrazo y empezó a llorar. Y me dice, ¿sabe qué, pastor? Mi padre nunca me abrazó. Ay, o sea, tú dices, es natural saludar y abrazar, pero para él significó todo. Así es. Entonces, debemos entender que el evangelio sí es poder, pero sus raíces son de amor. Claro. Porque a muchos hablábamos de creyentes, discípulos, siervo, hijo, pero también la iglesia, muchos no han entendido. La iglesia no es nada más la asamblea. Así es. La iglesia es la familia de Dios y es el cuerpo de Cristo. Amén. Cuando yo tengo revelado el cuerpo, entonces sé mi pertenencia. Sé que soy miembro y que tengo una función, pero que mi función es también sostener al de al lado. Porque Pablo lo dijo, no, los miembros no están peleados. Así es. O sea, y ni uno es más que otro. Y el problema de hoy en día en muchas iglesias es la competencia. O sea, no, ya no es ni el diablo. Es sí, ahora ya somos nosotros. ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién tiene más experiencia? Yo hace poco predicando le decía a un hermano, daba un ejemplo, el hermano Isidro, que se nos está viendo, lo saludamos. Digo, ¿cuántos años tienes? 72. En el evangelio, ¿cuántos tienes? 12. Le dije, yo tengo 55 años y tengo 30 en el evangelio, yo te gano. O sea, tú eres mayor que yo, sí, pero en el evangelio. Pero eso no me da ventaja sobre ti si yo no vivo el amor de Dios. De nada me sirve. Entonces, lo que hemos visto y entendido, gracias a Dios aquí en Ciudades de Refugio, es darle amor a esa gente que lo necesita. ¿Por qué? Porque nosotros nos hallamos en un momento necesitados del amor y el Padre nos lo dio. Claro. Entonces lo tengo que ministrar, lo tengo que impartir. Impartir es dar de lo que yo tengo. Sí, así. Como lo hizo Pedro y Juan, ¿no? En el templo de la Hermosa. Le dijeron, pues no tengo dinero, no tengo ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenían? Tenían la algo presencia. mucho, muy valioso. Y con una palabra este hombre sanó. Así es. Eso es lo que hace falta hoy en día. Sí. Ya la gente ya no quiere ver el espectáculo maravilloso de tantas cosas que hacen, ¿no? De siempre, no. Quieren ver el poder en la palabra. Pues sí. Entonces, eso nos ha alejado mucho de la esencia. ¿Por qué? Porque entonces nos basamos en las obras, nos basamos en las actividades y en lo material. Y no, así no funciona el reino. El reino no es dinero, no es comida ni bebida, es poder. Así es. Y es Dios el que da ese poder. Sí, amén. Sí. Y yo creo que lo que ha faltado dentro de la iglesia es precisamente esa sustancia que es la manifestación del poder de Dios. Sentir verdaderamente hace cuánto tiempo, yo algunos días platicaba con la iglesia ahí en la congregación y les decía, ¿hace cuánto tiempo no vivimos un mover del Espíritu Santo como hace algunos 10, 20 años, en donde veíamos campañas evangelísticas, en donde se pronunciaba el evangelio masivamente y la gente caía rendida a los pies de Cristo y los enfermos eran sanados, paralíticos pegando un brinco de la silla de ruedas, miembros que estaban o amputados o inexistentes, Dios hacía el milagro. Y yo creo que todos
cada uno de nosotros, no sé, pero al menos yo me considero una semilla de ese mover del Espíritu Santo. A través de mirar ese poder de Dios activo dentro de la iglesia, y uno decía, ¿y quién es ese que está ahí? Pues quién sabe, pero ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Eso es algo, perdón que interrumpa, eso es algo de lo que nos hemos distraído. Así es. Porque en ambas direcciones, en ambos sentidos, se ha hecho mal. Por ejemplo, sí, Dios puede usar a quien Él quiera, Él es soberano. Sí, amén. Siempre y cuando estés en comunión con Él, su poder está en tu vida. Y que seas parte del cuerpo. El cuerpo es un órgano vivo. Así es. Y la iglesia tiene vida porque Cristo nos ha dado vida. Si no das vida, pues no eres del cuerpo. Así nada más. Porque también hay mutiladores del cuerpo. Sí. Y esos están adentro. Ese es el problema. La otra es que a veces decimos, nos conformamos tanto y no nos preparamos. Y nos justificamos, bueno, si la burra de Balaam habló, pues yo también me estoy explicar, ¿no? No, o sea, prepárate, debes estar procesado. Nosotros cuando vivíamos en Acapulco estuvimos asistiendo a una casa hogar de niños y les predicábamos todo, pero ahí más que nada ellos querían amor, porque eran niños abandonados, niños que los dejaron ahí y lo que querían era amor. Entonces nos quebrábamos al ver a tantos niños que no tienen su familia, se duermen en un dormitorio comunitario, pues a lo que haya. Pero veíamos cómo ellos también recibían ese cariño que necesitaban y trabajando con ellos, y entendimos que esto se trata del amor de Dios. Hace poco platicábamos eso y veíamos ahí en la iglesia, muchas de las personas que van a ciudades de refugio es gente que si van a una iglesia normal, no te dejan pasar. No caben. O le dicen, siéntate hasta atrás, que hueles claro. mal. O porque tu aspecto, ¿no? Le han dado más importancia a la corbata y al saco que al alma de la gente. Entonces acá se ha hecho esa diferencia de hacer una obra de amor, de gracia, porque eso es lo que nos mandó a hacer el Señor. Pero nos hemos distraído de todo eso. Y te digo, en ambas direcciones ha sido malo el hecho de que sin prepararse quieren servir. Pues si la burra habló, pues yo ya gané, ¿no? Y otros se reservan su credibilidad, o más bien su credulidad, y dicen, o su fe, y quieren calificar al predicador o al ministro, ¿no? No, ese no, porque no hablo así, este no. Y era lo que hablamos hace rato de los discípulos, ¿no? Cuando pues la última vez que fueron ustedes, estaba yo hablando de eso, los diferentes tipos de discípulos. Bueno, hay hasta discípulos de los fariseos. Sí. Todavía existen. Así es. Los discípulos, esos pues son los que se saben la ley, son religiosos, cuadrados. Ahorita me han de estar viendo no, el pastor ya salió del Huacal, ¿no? Los discípulos de Juan pues, son los almáticos, ¿no? Que luego se van, oye, va a ver esto, y ahí van corriendo, ¿no? No disciernen, no hay discernimiento. Pero los discípulos de Jesús son los que caminan en la verdad. Y que Dios nos ayude. Sí. Porque no sea que el día de mañana, cuando lleguemos a darle cuentas al Señor, llegue el Señor, yo hice una obra grande y viajé, hice esto. Te va a decir, pues hiciste lo que te gustaba. Lo que tú quisiste. No cambies el gusto por la necesidad. Hay privilegios que Dios nos ha dado. Hay cosas que Dios nos ha dado, pero todo debe ser de acuerdo a su voluntad. Así es. Que no llegue el día de mañana y nos diga, nunca los conocí, apártense de mí, ¿no? Sí, porque pues precisamente dice la palabra de Dios, ¿no? Que el Señor te encuentre haciendo lo que Él te mandó a hacer. Así es. Y hay mucha gente que nosotros mismos, por el deseo y por el hambre de esa emoción en el corazón, sin discernir, sin antes medir qué es a dónde me estoy metiendo, ¿no? Y qué es a lo que, cuáles van a ser mis funciones
mis derechos y mis obligaciones. Claro. ¿No? Y porque a veces en la disciplina hace rato escuchaban que estaban hablando acerca de la obediencia. Sí. Mucha gente es la obediencia la entiende como que alguien más se va a servir de mí, pero la obediencia no tiene nada que ver con eso. No. Tiene que llevar a cabo la voluntad de Dios, ya no es la mía, no el mismo Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso viene desde el corazón, a quién le estamos obedeciendo. Claro. De él me hago esclavo. Así es. Y hay gente muy cristiana que dice que es obediente, pero se obedece a sí mismo. Claro. No a Dios. Es sumamente libre. Pero si no va de acuerdo, si tú no estás de acuerdo con eso, eres juzgado mal. Y se sienten con la categoría moral y espiritual de juzgar que tú lo estás haciendo mal. Así. ¿Y qué hace el que ha caminado más y el que ha entendido? Pues no va a pelear por eso, porque al necio no lo puede hacer entender. A mí me tocó muchas situaciones a lo largo de muchos años, ver muchas situaciones, y yo decía, aquí está la falla. No están obedeciendo a Dios. Se cae la obra, se pierde el ministerio, todo, porque no obedeció, no se sujetaron. Así es. Y tampoco es por obras para que nadie se gloríe, y ese ha sido un error. Yo les he dicho acá en la congregación, yo no llegué con mi currículum, vean todo lo que hice, es basura para Dios, Sí, y yo claro. no obedezco. Así es. Y me he sentado con hombres de Dios reconocidos, pero siempre la gloria debe ser para Dios. Así es. El problema es cuando te sientas en una mesa con apóstoles y cargos y todo, y ya casi son embajadores tienen la primer llave del cielo. Claro, ¿no? que las quitaron a Pedro. Se le quitaron las llaves a Pedro, ¿no? Y dices, bueno, la grandeza se mide en la humildad y en el servicio. Ahorita me acordé y les cuento rápido, ahí en Acapulco estuvimos en una reunión de pastores de ahí, de una alianza y todo, y llegó uno jactándose de que él conocía la ley, conocía la Biblia en hebreo, y hablaba en hebreo, y nos quería enseñar y todo, y llegó hasta con un rollo, ¿no? de Sefer, ¿no? Y ya metiendo ese modismo y todo, yo pues lo estaba observando, yo para qué iba a pelear con él, pero se equivocó porque se empezó a meter conmigo. No, digo, no era pleito, pero ya quería, es que esto es lo que hace la carne. Sí. Y yo le dije, a ver, varón, en primer lugar, ¿hablas el idioma? No, pero algunas palabras. ¿Sabes escribirlo? No, tampoco. Bueno, tampoco lo lees. Digo, mira, el rollo lo estás agarrando al revés. Al revés. Porque el hebreo se lee de derecha a izquierda. Sí. Digo, ya por ahí ya perdimos. Y ya me preguntaron, ¿y tú cómo sabes? Y desgraciadamente tiene uno que decirles de dónde viene sale uno. Para que puedan entender que no es por vanagloria, es para servir a Dios. Claro. De nada me sirve haber aprendido todo eso si no lo hago para que Él sea conocido. Así es. Hay un tema No que habíamos tratado nosotros hace algún tiempo acerca de esto. El arrepentimiento de las obras muertas. Eso. El que uno llegue con ese título así por delante y decir, yo soy esto, yo esto, lo otro. Ahí perdimos. Sí, claro. ¿No? En ese momento eso es una obra muerta. O sea, es algo de lo que yo me tengo que arrepentir porque no estoy poniendo el amor en Dios, ¿no? Otra vez regresamos al amor. Todo tiene que ver en base a eso. No pongo el amor de Dios a lo que Él en su corazón está deseando, porque Dios esos deseos que tiene, sabemos que Él es soberano, pero Él está necesitando el encontrar a alguien que le sirva para su propósito en esta tierra, ¿no? Y al tener estas obras muertas no llegamos a nada, llegamos al fetichismo incluso, ¿no? Ahorita hay gente que por sentir que la barba la tiene larga y ponerse ya es más sabio, ¿no? La kippah, bueno. Ya se siente judío. O tienen que orar con el manto. Así es, ¿no? Y
No, ese yo lo tengo guardado. No se ensucia. Pues sí, y eso no son las cosas, sino es quien porta eso, ¿no? El apóstol Pablo, yo puedo encontrar cuando lleva a los epicúreos, ¿Sí? ¿no? Él se llega presentando como Pablo, se llega Tranquilo. claro. Y ahora les presento hablando, ¿no? Y la gente se reunió porque algo nuevo tiene que decir. Y algo con sabiduría. Con sabiduría. Más sin en cambio, dentro de todo, él llegó exponiendo al Dios no conocido. Yo lo vi en el Ágora, allá en Atenas. Eso. Estuvimos en el lugar donde él predicó y en el Areópago. Y te paras ahí, es una sensación impresionante. Claro. Aquí estuvo Pablo. Aquí les predicó a los atenienses y les dijo que ellos adoraban a un Dios que no conocías y les vino a presentar al que él sí conocía. Y eso es lo que nos hace falta, presentar al que sí conocemos. Sí, amén. Cerrando, cuando estábamos en la casa hogar, mi esposa, pues con ese amor de madre, porque mi hija estaba chica, 4 años, 5, la mayor, les daba ese cariño a los niños de madre. Y ella decía, es que yo no sé tanto del evangelio como tú. Yo no llegué cristiana al matrimonio. Bueno, ya cristiana, pero de novios ella no era cristiana. Sí. Dios hizo la obra, gracias a Dios. Entonces, yo no sé tanto qué hago. Le dije, muéstrales el amor de Dios. Y eso tocó muchas vidas. Y ya cuando con otros más grandes, con estudiantes, ella les dijo, bueno, le preguntaba, ¿usted por qué nos enseña así o cómo sabe todo esto? Porque empezaron a hablar de leyes. Dijo, bueno, es que yo doy clases en la universidad, en la escuela de Derecho, porque soy licenciada en Derecho. Ella nunca llegó diciendo que era licenciada en Derecho. Claro. ¿Por qué? Porque eso no nos sirve si no lo hacemos con amor. Así es. Y volvemos otra vez. La base es el amor. Así. Y con el amor va pegada la obediencia. Claro. Porque si el Señor te dice, pues dale un abrazo, pero huele a todo, pero viene sucio, pero Sí. pues dale el abrazo. El Señor no Así te preguntó nos encontró cómo, el Señor. Así es. El Señor no te preguntó cómo viene, ¿verdad? Te dijo, dale un abrazo y dale el abrazo y volvemos otra vez. No, es pues, el amor del Señor. Esto, mis amados, creo que tiene como para un mes estar hablando. Nos vemos el próximo. Nos vemos la siguiente semana aquí en Impactando el Reino de Dios. Se nos acabó ya el tiempo. Dios me les bendiga grandemente. Esperemos haya sido de bendición para su vida. Gracias, mis amados. Gracias, pastor. Gracias, mi amado. Gracias, mis hermanas, a estar aquí. Nos vemos la siguiente semana aquí en Impactando el Reino de Dios, 7 de la noche. Bendiciones. Hasta luego.